En otros asuntos, policías y trabajadores del metro informaron sobre 134 casos de intentos de suicidio que fueron evitados como parte del programa Salvemos Vidas. Veamos la siguiente información. En 2 años de operación del programa Salvemos Vidas del sistema de transporte colectivo Metro, se ha logrado prevenir y reducir el número de suicidios en las instalaciones de este medio de transporte. Jorge Jiménez Alcaraz, director general, señaló que se trata de un esfuerzo conjunto entre diversas instituciones. Durante la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, el director del sistema de transporte agradeció el trabajo de todos los involucrados. Llevamos 134 casos en los que hemos logrado impedir que una persona se arroje a las vías. Entonces, este es quizá el mayor logro, el mayor reconocimiento para mis compañeros en el metro, para las instituciones y los gobiernos federal y de la Ciudad de México aquí representados que coadyuvan en este gran esfuerzo. Desde el 10 de agosto del 2016, mediante el programa Salvemos Vidas, se contuvo a 134 personas de arrojarse a las vías del metro, 25 en 2016, 51 en 2017 y 58 en lo que va del año. Jiménez Alcaraz reconoció que aún falta trabajo por hacer, ya que en lo que va del 2018, 29 personas consumaron el suicidio en el metro. Por otra parte, Luis Wertmann, presidente del Consejo Ciudadano, agradeció a los elementos del metro por las intervenciones en los casos de intento de suicidio que han sido prevenidos. Son más de 1000 casos en donde gracias a cada uno de ustedes se ha podido intervenir y realmente se ha podido salvar una vida. Como bien nos han explicado y nos explican constantemente, porque el propósito de esto es que no lo vayamos a detener. Esto tiene que ser un proceso continuo. Es el suicidio, lo podemos evitar. En el evento se develó un boleto conmemorativo del 2º año del programa Salvemos Vidas y se entregaron reconocimientos a elementos de la policía bancaria, quienes han formado parte del programa. Con imágenes de Sergio Villanueva, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.